La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. El Abierto. Ser Podcast. Este último abierto de la semana lo vamos a compartir con José María Lasalle. José María, buenos días. Hola, buenos días. Con Cristina Monge. Hola, Cristina. ¿Qué tal? Muy buenos días. Y en Barcelona está la directora del diario Ara, que es Esther Vera. Hola, Esther, buen día. Hola, buenos días, buen día. Vamos a empezar, si os parece, yéndonos a París, que nunca es mal sitio, aunque quizá hoy, pues la verdad es que no sería el mejor día para visitar la ciudad si se quiere hacer turismo. Ciudad tomada por un despliegue de seguridad que no tiene precedentes, convertida en capital no solo del deporte olímpico, también de la política internacional, porque la ceremonia de esta tarde pues tiene mucho de exhibición al mundo e incluso un poco de aires de cumbre de grandes líderes. Corresponsal en París, Vicens Batalla, buenos días. Hola, buenos días, José Luis. Vicens, con incomodidades evidentes para los vecinos que viven allí, porque los franceses, después del convulso año político que llevan, han optado porque sea además la primera ceremonia inaugural que se hace fuera de un estadio olímpico. Sí, ya podemos decir también que París ha amanecido nublado y con una lluvia que se puede mantener durante toda la jornada, que amenaza un poco la ceremonia. El otro desafío para la organización es el de la seguridad para una ceremonia inédita a lo largo de 6 kilómetros del Sena, de este a oeste, del puente de Austerlitz al de Trocadero, delante de la Torre Eiffel. Precisamente ahí habrá 85 jefes de Estado y de Gobierno que verán desfilar en un centenar de barcos a unos 7.000 atletas de las diferentes delegaciones y en las gradas más de 300.000 espectadores. Para ello se ha preparado un dispositivo de 45.000 policías y gendarmes, 18.000 militares, 2.000 agentes privados y 1.000 policías municipales que vigilarán tejados, drones e incursiones en el agua. Y desde las 6:30 de la tarde hasta medianoche se cierra el espacio aéreo de París en un radio de 150 kilómetros. Y ya podemos decir que esta noche ha habido un ciberataque contra la compañía de trenes francesa que puede afectar durante todo el fin de semana las líneas de alta velocidad. En todo caso, la ceremonia de apertura está dirigida por el director teatral Thomas Joly y contará con 3.000 bailarines en un gran secretismo sobre su contenido y los artistas internacionales presentes. Lo que sí se puede decir es que también se trata del mayor despliegue de retransmisión en directo hecho nunca para una ceremonia que tienen que ver más de 1.000 millones de espectadores. Esta noche sabremos, pues, esta tarde saldremos de dudas si actúa, por ejemplo, Céline Dion. Dices que ha habido un ciberataque y que ha amanecido lloviendo en París, ¿eh? Sí, empezó a llover ayer noche, ahora mismo no está lloviendo, pero los informativos de radio en Francia están muy atentos a los pronósticos y mirando el servicio meteorológico francés, a partir de las 4 de la tarde y hasta las 12 de la noche tiene que volver a llover. Bueno, Vicens, nos vas contando. Un abrazo. Hasta luego, José Luis. Iremos hablando bastante a lo largo de estos días de unos Juegos Olímpicos que, Pablo Morán, buenos días. ¿Qué tal, Sastre? Y apuntábamos antes a las 8 que tienen pues muchísimas lecturas geopolíticas. Bueno, es que eso de que los Juegos Olímpicos son apolíticos es un camelo épico, lo sabes. Nunca han estado al margen de la geopolítica internacional y tampoco lo van a estar en París. Así han recibido hace unas horas a los atletas palestinos a su llegada. Compiten con bandera propia desde Atlanta 96, a pesar de que no son miembros de la ONU. Su primer atleta, por cierto, el corredor Mahed Abu Marahil, murió hace poco más de un mes en Gaza. Los Juegos son una herramienta que utiliza Palestina tradicionalmente para proyectarse al mundo y, como acabamos de escuchar, el actual asedio a la franja va a estar muy presente en esta cita. De hecho, el Comité Olímpico Palestino pidió hace unos días directamente al COI la exclusión de Israel de estos Juegos, pero Israel estará. Olympic Games are a competition not between countries. There are competitions between athletes. Israel estará porque los Juegos son una competición entre atletas y no entre países y está al margen de los conflictos, decía el presidente del COI, Thomas Bach. Pero esto no es del todo verdad, porque en París no va a estar ni Rusia ni Bielorrusia, sancionados por la invasión de Ucrania. Sus deportistas van a competir bajo la delegación de atletas individuales neutrales. Bueno, es el momento de recordar que durante la Guerra Fría los Juegos fueron escenario de la rivalidad entre Estados Unidos, precisamente, y la URSS, con momentos épicos y polémicos. Como aquella canasta en el último segundo que dio la victoria a la URSS en la final de baloncesto de Múnich en el 72. En el medallero global de aquellos Juegos de la Guerra Fría se impusieron los soviéticos con 100
63 medallas más que Estados Unidos. Ahora es China quien rivaliza con América y también lo hace en el podio olímpico. En Tokio los americanos solo tuvieron una medalla de oro más. Es interesante, Sastre, cómo el deporte gana peso en la región Asia-Pacífico como uno de los instrumentos que las naciones utilizan para proyectarse al mundo. Lo dicen los análisis del Real Instituto Elcano. Eso también lo veremos en París y también en las dos próximas citas de los Juegos Olímpicos, que serán precisamente en esa región. Y veremos también en París, por tercera vez en unos Juegos, una delegación de atletas refugiados. Son 70. Están liderados por una ciclista afgana que se llama Masoma Lizana, con la que habló nuestro compañero Antonio Martín. No tenemos derecho a sacrificar atletas por culpa de razones políticas o por conflictos entre países. Realmente no es importante que representen a sus países, sino que participen en los Juegos, que practiquen sus deportes y hagan realidad sus sueños. Ya veis que una cosa es lo que opinan los propios atletas y su espíritu olímpico, que eso parece que sí es real. Otra cosa es toda la política y la geopolítica que les rodea. Hay mucho alrededor, sí. Pablo, gracias y buen verano. Descansa. Gracias a ti. Un beso. Hasta luego. Hay algún apunte interesante en el editorial que hace hoy precisamente sobre esto el diario El País, que habla del monopolio del COI, una empresa privada que coopta a sus componentes y no se somete a escrutinio, que castiga sin participar en París a Rusia y Bielorrusia, lo decía ahora Pablo, por la invasión de Ucrania, mientras evita criticar siquiera al gobierno de Israel. Y luego esta contradicción entre las huellas reales y simbólicas, dice el editorial, en las que conviven la recuperación urbana de las ciudades, esto lo hemos vivido en Barcelona, por ejemplo, y la gentrificación, que también lo vive Barcelona como otras muchas, la visibilidad de las minorías y el lavado de imagen de países corruptos y dictaduras. En fin, Cristina, que en torno a los Juegos vamos a ir viendo una lectura geopolítica muy interesante del momento en el que estamos. Pero muy interesante, siempre lo es, ¿eh? Desde luego escuchaba a Pablo Morán hacer este repaso y yo creo que es algo que no se nos puede olvidar, como efectivamente Estados Unidos y la URSS revalidaban, ¿no?, en plena Guerra Fría en torno a esos Juegos Olímpicos, como también las Olimpiadas sirvieron en un momento determinado para presionar a la Sudáfrica del apartheid, y algo que yo creo que no todo el mundo tiene presente, ¿no?, y es aquello que se llama las treguas olímpicas, una tradición de pausar durante el momento que duran los Juegos Olímpicos las guerras, una tradición que viene del 776 a.C., es decir, de la antigua Grecia, no por aquello de parar la guerra y primar la paz, sino fundamentalmente para evitar que los atletas y que las ciudades, sobre todo Olimpia, fueran atacados, ¿no? Entonces desde siempre digamos que las Olimpiadas han tenido este carácter geopolítico, este carácter de jugar un papel importante en la escena internacional del momento. Pero luego efectivamente hay cosas actuales que creo que son importantes en esta sociedad del espectáculo permanente en el que vivimos, ¿no? Y de la simultaneidad de todo. Hoy vamos a ver, esa tarde veremos aquí en España en tiempo real esa ceremonia de inauguración, pero se estará viendo en el conjunto del globo y Francia estará proyectando. Una cosa que tiene 1.000 millones de telespectadores en todo el mundo. Claro, es que no tiene rival. Es decir, es el gran evento, el gran espectáculo cada 4 años que no tiene rival alguno. Por lo tanto, ahí el país anfitrión, en este caso Francia, está proyectando su imagen al mundo. Claro, nada menos que Francia, nada menos que la Francia de Macron, ¿no?, que está viviendo ahora mismo una convulsión política interna, una crisis política interna, pero precisamente por eso yo creo que va a darlo todo para proyectar una imagen de poderío, de espectáculo. Bueno, no hay más que repasar la prensa, ¿no?, lo que se está diciendo, la mayor ceremonia de la historia, la más bella, con una complejidad tremenda, los barcos por el Sena. Bueno, veremos a ver. Pero luego es verdad que esconde dentro de las ciudades fenómenos que también da mucho que pensar. Yo estaba recordando durante los tiempos, los años más duros de la crisis que siguió al 2008, cómo muchas ciudades renunciaban a acoger acontecimientos, espectáculos de este estilo, porque más allá de que efectivamente pues suponen una inversión importante, suponen infraestructuras importantes, tú citabas ahora, Sastre, el caso de Barcelona 92, sí, pero también suponen una inyección de dinero público muy rápida, que no siempre obtiene todas las ventajas para la ciudad, que genera procesos contrarios como este que decías de la gentrificación, pero también de una inversión de dinero muy rápida en muy poco tiempo y no siempre con todos los retornos requeridos. Y además supone, permíteme la dureza de la expresión, pero una cierta limpieza, y digo limpieza con toda la ironía de la ciudad, ¿no? Es el momento en que las ciudades se ponen guapas, pero
a costa de esconder barrios con enormes desigualdades, personas que duermen en la calle, problemas de seguridad en muchas ocasiones. Entonces digamos que es un ejercicio de exhibicionismo de la ciudad o del país en su conjunto que intenta y muchas veces se consigue, ¿no?, ocultar una parte importante de las contradicciones que tiene. Aprendimos, Esther, en Barcelona 92 muchas de estas cosas. Sí, aprendimos también que toda la estructura olímpica tiene que ser después sostenible, y me parece que es algo que ha tenido en cuenta Francia y París en concreto, porque el 90% de sus instalaciones ya existen o bien son instalaciones que después se podrán desmontar, y ese es uno de los temas importantes de los Juegos, que los Juegos no signifiquen después muchísimo dinero en instalaciones fantasma. Respecto a lo que decíais, hay otra cosa interesante de estos Juegos, aparte obviamente de la parte política y geoestratégica, porque como todo es política y la verdad que todo es política y todo es economía también, pues tendremos que ver ahí cuáles son las relaciones de unos y otros y también tendremos que ver la presencia del presidente israelí, por ejemplo. Pero hay otra cosa importante que hoy destacaba en nuestro periódico, en Ara, Toni Padilla, que es la paridad de los atletas masculinos y femeninos. Coubertin dijo una vez que las mujeres, la presencia de mujeres en los Juegos sería antiestético, poco interesante y poco apropiado. Pues podemos pensar que estos Juegos serán estéticos, interesantes y apropiados, porque esta vez sí, el 50% de los atletas serán mujeres, y mujeres pues importantísimas en el mundo del deporte. La otra cosa importante que a mí me gustaría destacar es la necesidad de autoestima que tiene Francia, un punto de recuperación de esa grandeur a la que nos ha tenido simbólicamente acostumbrados Francia, y que después de unos años bastante duros y después de los atentados durísimos islamistas del 2015, pues hoy la verdad es que puede mostrar su imagen al mundo, y espero que tengan la suerte de poder mostrar una buena y bella imagen de Francia al mundo. Lasalle, ¿con qué expectación esperas tú los Juegos? Bueno, pues como todas las Olimpiadas, siempre uno proyecta, si te gusta el deporte, siempre proyectas, ¿no?, una mirada sobre lo que es fundamentalmente un acontecimiento deportivo que, como tiene esa capacidad de visibilización tan masiva a nivel global, se convierte también en un foco de atención sobre el que pesa todo, ¿no?, desde la economía, las finanzas incluso, pero sobre todo la geopolítica, ¿no?, y esa relación en la que los países están pugnando por un medallero que es como una especie también de liga de peso a través del deporte. Y de poder, ¿no? Sí, porque al final el deporte también es una manifestación de la acción, de la capacidad de un país para dedicar recursos al deporte. Hay inversión, hay toda una serie de indicadores que ponen de manifiesto que el deporte es también un mecanismo a través del que un país proyecta no solo capacidad de marca, sino que está proyectando realmente políticas públicas, porque el deporte es en gran medida una política pública, ¿no? Y ese es un dato también a tener en cuenta. Y luego, por supuesto, en el caso que estamos hablando, la seguridad. Ver cómo los franceses van a gestionar una seguridad que en números, tal y como se mencionaba hace un momento, requiere invisibilizarse también, porque no deja de ser una expresión de ocio deportivo que se visibiliza globalmente, pero donde la presencia de la seguridad tiene que estar disimuladamente escondida, pero operativa al mismo tiempo. Y ese equilibrio de simulacro de la seguridad, pero al mismo tiempo efectiva, cuando tenemos todos estos indicadores para que todo el mundo esté atento, pero también los malos del mundo, pues es un factor también a tener en cuenta, y sobre todo en una Francia, como comentábamos también, que está en un momento político tan en ebullición, ¿no?, donde se están comprometiendo los valores republicanos, donde la propia construcción cívica de la República está comprometida, donde hay un gobierno que no acaba de cuajar, porque todavía en ese modelo semipresidencial francés no se ha dado el acuerdo correspondiente entre el presidente de la República y los partidos que tienen que conformar la mayoría parlamentaria. En fin, es realmente fascinante. Sí. Hay muchas lecturas, además Padilla, el que citaba ahora Esther, que nos acompaña aquí los lunes y que precisamente nos hace eso, las lecturas no solo de las historias
personales y humanas que las hay y que rodean un acontecimiento como unos Juegos Olímpicos, sino también todas las lecturas de poder y políticas. A veces los Juegos Olímpicos son una oportunidad para explicar algunos de los conflictos que vive el mundo o las diferencias de cómo son tratados unos conflictos y otros. Por ejemplo, lo señalaba también Pablo al empezar, porque el COI, esta empresa privada y que tiene el monopolio, el uso y también hace negocio a partir de los Juegos Olímpicos, ¿por qué esas sanciones a Rusia y Bielorrusia? Y en cambio, ¿por qué si sigue Israel? En fin, que hay muchos debates que van ligados a estos Juegos Olímpicos. Ahora, de momento, nos vamos a quedar, una vez explicado qué es lo que se espera en esos Juegos Olímpicos, con los debates de la política española, que son bastantes, empezando por lo que pueda ocurrir en Cataluña. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. En el abierto de este viernes con José María Lasalle, con Cristina Monge y con Esther Vera desde Barcelona, donde está, yo creo que están juntos, con Sergi López. ¿A que sí, Sergi? Buen día, buenos días. Hola, buen día. Sí, estamos juntos, cara a cara. Pues cuidado lo que vayas a decir, porque luego Esther te va a hacer el comentario de texto. Pues bueno, que haga el comentario que quiera, yo lo acepto. No tiene que tener ningún miedo. Bueno, de momento vamos a comentar, Sergi, contigo cómo está la última hora de esa negociación, pero antes, entre el PSC y Esquerra, pero antes, vamos a explicar qué ocurrió ayer en el Parlamento con ese cambio de reglamento para que pueda votar de forma telemática Puigdemont, que ya veremos si viene o no viene, si hay investidura de Illa, pero también con esto que estamos contando de que Puigdemont ya ha asumido que no puede presentarse a una investidura. Pues sí, fuentes de Junts han admitido a Ser Catalunya que no se ha negociado lo suficiente con los partidos independentistas, ni con Esquerra ni con la CUP, y que en consecuencia no hay ningún acuerdo a la vista. Así las cosas, si es que Puigdemont vuelve, sería para la investidura, si es que se produce, de Salvador Illa. Mañana mismo está previsto un acto de Junts en el sur de Francia, muy cerca de la frontera, donde podremos ver si Puigdemont da alguna pista. Lo que está claro es que este anuncio que hacía el expresident tras las elecciones de mayo, creiem que hi ha opcions de poder anar a la cuando investidura. decía que había opciones para presentarse a la investidura y que tenía intención de hacerlo, pues no va a ser posible. Lo que sí que tiene ya asegurado Puigdemont, como decías, es poder votar mientras siga en el extranjero, porque ayer en el Parlamento se aprobó el cambio en el reglamento con 106 votos a favor de 135 que hay en la Cámara, incluían los 42 del Partido Socialista, solo 26 en contra, los del PP y de Vox, los populares, por cierto, que han anunciado que van a recurrir esta decisión al Tribunal Constitucional porque dicen que lo único que se busca es beneficiar a los huidos, al propio Puigdemont y a Lluís Puig. Y todo esto, Sergi, con la negociación de fondo entre el PSC y Esquerra para una eventual investidura de Illa, parece que el acuerdo está cada vez más cerca, pero seguimos a la espera de que se produzca. Pues sí, republicanos y socialistas admiten que se está avanzando. También dicen que quedan flecos por cerrar. Por ejemplo, ayer mismo aquí en Hoy por Hoy te explicaba la portavoz de Esquerra, Raquel Sans. Yo creo que faltan todavía más que flecos en esta negociación. Decía más que flecos, bueno, pues además de los flecos están las bases del partido, los 8.700 militantes de Esquerra, a los que la dirección de la formación republicana se comprometieron, recordemos, a consultar ese posible acuerdo a que pudieran llegar con el PSC para investir a Salvador Illa. Lo cierto es que la dirección de Esquerra teme que el preacuerdo no convenza luego a las bases y Cataluña se vea abocada a una repetición electoral. Como que la dirección de Esquerra no descarta este escenario, la secretaria general Marta Rovira ya sondea perfiles independentistas de cara al 13 de octubre, que sería la fecha en la que se repetirían las elecciones si no se puede llevar a cabo finalmente esa investidura de Salvador Illa. Pues Esther tenía razón, ni un pero se le puede poner. Sergi, muchas gracias. Pues gracias a los dos, a ti y a Esther también. Hasta luego, buen día. Hasta luego. Bueno, en todo caso, Esther, vamos a ver si podemos situar cuál es el escenario mañana. Ahora decía Sergi, mañana otra vez pendientes de Puigdemont, que está muy cerquita de la Junquera, a ver qué va a decir, a ver si da alguna pista, a ver si esta vez cumple lo que dice de si vuelve o no, y en todo caso, qué impacto tendría que volver ahora que ya en Junts dice no, investidura de Puigdemont ya vemos que es imposible. Mientras siguen negociando, pero no sabemos cuándo será ese acuerdo, si lo hay entre el PSC y Esquerra, que tampoco sabemos si las bases avalarían. Sí, la cosa está realmente complicada y tendremos que saber en los próximos días hacia dónde va. Puigdemont continúa teniendo una capacidad de desestabilización muy fuerte dentro de la política catalana. No es lo mismo que hace 1 o 7 años, obviamente, y tenemos que retrotraernos a cómo ha sido la vuelta, por ejemplo, de la secretaria general de Esquerra Republicana, de Marta Rovira, para ver cuál puede ser la vuelta de Puigdemont. Pero una eventual llegada de Puigdemont al Parlamento de Cataluña
Cataluña en la sesión de investidura o una eventual detención de Puigdemont puede agitar evidentemente pues la sociedad catalana y las bases de Esquerra Republicana, no solo ya de las bases de Junts per Catalunya. Durante las elecciones, en la campaña electoral, nosotros hicimos una encuesta que preguntábamos ¿qué presidente preferirían si hubiera un pacto entre Esquerra y alguien? ¿A quién preferirían como presidente? Y las bases de Esquerra Republicana estaban exactamente partidas por la mitad, y la mitad decían que pactarían con el PSC y la mitad decían que preferirían pactar con Junts per Catalunya. Por lo tanto, hay una capacidad de agitación y de desestabilización fuerte en los próximos días. Además, Puigdemont, con sus mensajes a través de X, a través del antiguo Twitter, ha hecho saber pues que la ejecución presupuestaria está en niveles muy perjudiciales para Cataluña. En Murcia, en el año 23, se ha ejecutado los presupuestos al 218%, o en Madrid al 212%, y en Valencia el 56%, y en Cataluña el 45%. Entonces, esa idea de que los pactos con Madrid no se cumplen o que los pactos nunca se ejecutan, pues es una idea que cala en Cataluña, y es esa idea que está utilizando Puigdemont en este momento. Por lo tanto, mañana sabremos qué es lo que va a hacer, si realmente deja abierta la puerta a volver. Puede agitar las aguas si vuelve en los próximos días, pero tampoco va a ser lo que fue hace 6, 7, 5 o 4 años. Y respecto al acuerdo, parece que el acuerdo está próximo, que podrían anunciarlo el lunes, un preacuerdo, y la gran incógnita es ese acuerdo, porque lo que se ha estado explicando en los últimos días, el traspaso de cercanía, la gestión de las becas universitarias, los fondos de investigación, todo eso eran acuerdos previos que en este momento se están ejecutando, pero no son acuerdos nuevos. Lo que sí que sería un acuerdo nuevo es todo aquello que haga referencia a la financiación autonómica. Y ese es el gran tema, y ahí veremos si realmente hay un cambio de paradigma o simplemente lo que se acuerda es lo que ya está en el Estatuto de Cataluña, que es ese organismo bilateral, ¿no? Sí, ese consorcio bancario, digamos, o sea, que controlaría las finanzas de la Generalitat de Cataluña entre la Generalitat y el Estado. Y veremos ahí está el quid de la cuestión, y eso se tendría que explicar a las bases de Esquerra, que en este momento no solo están divididas ideológicamente, sino que están muy enfadadas con la dirección por el tema de los carteles y de la B, lo que ellos llaman la B, que es esa especie de grupúsculo de comunicación que tienen o tenían hasta ahora, que actuaba haciendo campañas negativas contra otros partidos y que tomaba decisiones tan inteligentes como, por ejemplo, esa de insultar o de poner en la diana sobre el tema del Alzheimer a Ernest Maragall. Hecho desde dentro de Esquerra Republicana. Ayer le pregunté a la portavoz y me dijo, no, se me cae la cara de vergüenza. Pero claro, ha habido ahí un movimiento dentro de Esquerra Republicana. También le pregunté si iban a ir a los Mossos d'Esquadra, y eso no me lo supo decir. Bueno, es que hubo la denuncia de Ernest Maragall se produjo inmediatamente, y realmente ese fue el problema de Esquerra Republicana, el problema interno de Esquerra Republicana, que cuando se produjo esa denuncia y la investigación de los Mossos, se llegó a la conclusión que esa había sido una actividad política. Después, el juez archivó la causa porque se había presentado ante un juez por un delito de odio, y el juez dijo, eso no es un delito de odio, pero sí que los Mossos intuyen que puede haber una cuestión política. El problema para Esquerra Republicana es que los periodistas de ARA obtuvieron la información, la publicaron, y lo que nosotros hemos demostrado es que Esquerra Republicana, el partido, tenía conocimiento desde hacía 10 meses de que eso había salido de sus propias filas y que no se hizo nada. Y lo tapó, lo quiso tapar. Exactamente. Eso, lo tapó, y además se le pidió a Ernest Maragall que retirara la denuncia. En fin, así está la situación en la Esquerra Republicana. Sigo el debate con vosotros, José María y Cristina, ya después de las noticias, no solo por la parte catalana, que me parece que es muy interesante, sino, ahora decía Esther, si hay un acuerdo sobre cómo queda esa llave de la caja de la que tanto habla Esquerra, Esquerra tendrá que venderlo ante su militancia. Bueno, y el Partido Socialista y el Gobierno también tendrá que justificarlo, explicarlo bien, hacer eso que se dice tanto de pedagogía en el conjunto de las comunidades. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Y esa es la noticia justo en este momento, porque se acaban de publicar los datos de la encuesta de población activa en el segundo trimestre del año, que nos deja la tasa de paro más baja desde 2008.
El desempleo ha caído en 222.000 personas. El dato de ocupación también es bueno, ha subido en 400.000 trabajadores. Estefanía Salvatierra, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Los 222.000 desempleados menos permiten reducir el total de parados hasta los 2.750.000 y esto nos devuelve a una tasa de paro que no veíamos desde el año 2008, 11,2%. Estamos en niveles previos a la crisis económica del boom inmobiliario. En tan solo un trimestre, este porcentaje se ha reducido en más de un punto porcentual. La ocupación crece en más de 400.000 personas. El total de ocupados roza los 21.700.000, cifras que nunca antes habíamos visto. El dinamismo del mercado laboral nos deja otra cifra récord. La población activa alcanza los 24,4 millones. 24 millones de población activa en España. Además, Gillian. Hoy llegan a las Islas Malvinas un avión del ejército español para repatriar a los tripulantes del barco pesquero que naufragó el martes. Entre los supervivientes hay 6 españoles, 2 de los fallecidos también lo eran gallegos. Radio Galicia, Ainhoa Pestegui, Bodía. Bodía, el avión de defensa repatriará también los cuerpos de esos 2 fallecidos, el patrón de pesca y el cocinero, vecinos de Vigo y Bayona. Exteriores prevé que sea este mismo fin de semana. Los supervivientes han pasado ya el examen médico y se encuentran bien físicamente. Ahora preocupan las secuelas psicológicas del episodio extremo que han sufrido. 20 horas en una lancha esperando por el rescate. Antes de volver deberán prestar declaración ante las autoridades malvinas, que han abierto una investigación sobre el naufragio. 4 tripulantes permanecen desaparecidos, 2 de ellos gallegos, de Ribeira y Noia. Las labores activas de búsqueda siguen interrumpidas debido al mal tiempo. Se revisarán si mejora. Del exterior, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, sigue en Estados Unidos. Hoy se reúne con Donald Trump después de haber hablado ayer por separado con Joe Biden y con su vicepresidenta Kamala Harris. Entre tanto, el ejército israelí ha seguido bombardeando la franja de Gaza a lo largo de la madrugada y a primera hora de esta mañana, y acabamos de conocer que la UNESCO ha declarado Patrimonio de la Humanidad el monasterio de San Hilarión en Gaza para protegerlo, dice, de la guerra. Es la primera construcción, dice la UNESCO, la primera construcción cristiana en Tierra Santa que ya sufrió hace meses los ataques de Israel en sus alrededores. Y una de las grandes noticias del día es la inauguración de los Juegos Olímpicos de París, que será esta tarde duro a las 7. Desde esa hora en la SER es un reto la ceremonia también para cubrirla esta tarde. Ahí estarán los enviados especiales de la SER. La primera vez fuera un estadio, la primera vez en las calles, en este caso de París, con el río Sena como protagonista y entre algunos de los monumentos más conocidos del mundo. Hay una pregunta clave, el secreto mejor guardado: ¿cómo será el encendido del pebetero? Está claro que no superará la flecha de Antonio Rebollo, pero apunta, serán Tullerías, a ser muy recordado. Hoy no hay competición, la ceremonia a las 7 en Carrusel Olímpico. Mañana de abierto, mañana de viernes, con Esther Vera, con Cristina Monge, con José María Lasalle, intentando proyectarnos, Cristina, hacia lo que puede ocurrir la semana que viene, bueno, en las próximas horas, con ese acto de Puigdemont. Si da alguna pista, ¿en qué medida eso podría cambiar un voto de una militancia de Esquerra que está dividida, como nos contaba antes Esther Vera? Y también en la medida en que cómo venderá el gobierno, qué dirá el gobierno de lo que sea que acuerden PSC y Esquerra sobre la singularidad en la financiación. Con todos estos elementos, que la conclusión es, Cristina, que nadie sabe exactamente qué puede pasar la semana que viene. Y que todos seguimos pendientes de Cataluña, ¿no? Con lo cual se confirma la enorme importancia que este asunto sigue teniendo, no solamente para los propios catalanes y catalanas, que por supuesto, sino también para el conjunto de la política española. Yo escuchaba ayer la entrevista que le hacías a la portavoz de Esquerra, José Luis, y la verdad es que veía a una dirección de Esquerra intentando hilar muy fino en la negociación. Veía una portavoz buscando muy bien las palabras, midiendo los términos, muy cuidadosa, incluso utilizando expresiones, digamos que muy pensadas, ¿no? Esto que tú recordabas ahora, ¿no? Queremos tener la llave de la caja. Es una expresión, yo creo que muy buscada para hablar a los suyos, pero al mismo tiempo tampoco ofender demasiado a los otros, ¿no? O sea, yo creo que se están haciendo equilibrios, pero claro, luego está la prueba de fuego, que es esa consulta anunciada a las bases en un momento que, como nos recordaba ahora estupendamente Esther Vera, pues las bases de Esquerra están enfadadas con su dirección, una dirección interina, la propia portavoz de Esquerra lo recordaba ayer, y por lo tanto una consulta muy, muy, muy delicada en la que es muy fácil influir y en la que yo no tengo ninguna duda que Junts en su conjunto y sobre todo Puigdemont van a intentar lógicamente jugar sus bazas, ¿no? Yo creo que en estos momentos hay tres incógnitas clarísimas, que son las que tú ya planteabas. Lo primero, ¿qué hacen finalmente esas bases
de Esquerra, yo voy detectando en las últimas semanas dos tipos de actitudes. Por un lado, aquellos que se oponen al acuerdo incluso antes de conocer el contenido, es decir, personas que directamente a través de artículos de opinión, etcétera, se van oponiendo a que Esquerra Republicana llegue a ningún tipo de acuerdo con el PSC, y otros que de alguna forma valoran la posibilidad de que esto sea algo positivo, aunque no dejan de manifestar cierta sensación de resignación, ¿no? Algo así como, bueno, al final acabarán haciéndolo, ¿no? Con lo cual, bueno, vamos a ver ahí finalmente qué pasa. El precedente de aquel intento de votación del acuerdo en Barcelona, que finalmente no se celebró, ¿no? En teoría por falta de capacidad de aforo, porque hubo mucha más gente que quiso ir a votar de lo que estaba previsto, pero que de eso hace ya unas cuantas semanas y seguimos sin ver si han podido solucionar los problemas técnicos. Por cierto, una consulta que a priori, si no estoy equivocada y si no corregidme, se planteaba para aproximadamente el 1 de agosto. Sí. O sea, primer día de vacaciones para muchísimas personas, aunque es verdad que tienen previsto habilitar procedimientos online, con lo cual eso pues, podría suplirlo, ¿no? Pero no deja de ser curioso, que una decisión como esta se plantea la consulta un 1 de agosto. A partir de aquí, efectivamente, ¿qué es lo que hace Puigdemont? En dos sentidos. Primero, el que estábamos comentando, ¿no? Puede tener la tentación, por ejemplo, de volver con una reaparición heroica en plena jornada de votación de las bases de Esquerra, por ejemplo. Yo no es por dar ideas, pero son cuestiones que a todos nos pasan por la cabeza. O como bien decíais en la sesión de posible investidura, eso de alguna manera eso está por ver, ¿no? Pero luego viene la segunda parte. Él acaba de anunciar que no se presenta a la investidura, es decir, o hay un acuerdo del PSC con Esquerra y Salvador y ya es investido presidente, o hay que volver a repetir elecciones. El mismo Puigdemont dijo hace un tiempo que si él no era presidente se retiraba de la política. ¿Eso sigue vigente? ¿Eso sigue ahí encima de la mesa? ¿Qué expectativas entonces? ¿Con qué escenarios se está trabajando Junts? ¿Sigue siendo Puigdemont un líder indiscutido e indiscutible para el conjunto de la militancia y de quienes en estos momentos dirigen esa organización? Pues bueno, otro paquete de incógnitas, ¿no? Y el tercero, yo creo que lo aludías tú muy bien, Sastre, antes, ¿no? Cómo el PSC, como el Partido Socialista de Cataluña y el Partido Socialista Obrero Español van a explicar ese acuerdo que tiene su epicentro en las cuestiones fiscales en un país en el que cada vez somos más conscientes de que tenemos 17 singularidades, una por comunidad autónoma. Es verdad que si finalmente el acuerdo va por lo que en estos momentos se está trasladando a los medios de comunicación, es decir, ese consorcio mixto donde Cataluña puede recabar el conjunto de los tributos y luego arreglar cuentas, etcétera, etcétera, es verdad que eso es una propuesta que no es nueva, que lleva tiempo trabajándose, que fiscalistas de diferentes tendencias han estado dándole vueltas y que por lo tanto puede estar mucho más afinada de lo que en estos momentos sabemos. Pero el reto que va a tener el Partido Socialista, y en concreto Pedro Sánchez, de explicar esto dentro de su partido, ojo, a los dirigentes del conjunto de comunidades autónomas, de los varones, etcétera, y al conjunto de la ciudadanía española. Yo creo que esas son las tres grandes incógnitas que en estos momentos tendremos encima de la mesa. Y por cierto, no tengo nada claro, dejo la duda, no tengo nada claro que todo esto se vaya a resolver, como decía Marta Rovira en su momento, hasta antes de final de julio, es decir, en lo que quedan, que son menos de una semana, ni siquiera los primeros días de agosto. Veremos a ver si no hay que ir un poquito más adelante. José María. Bueno, yo es que creo que es una negociación tan ajustada y con un contexto tan frágil, porque si ya era frágil la mayoría que operaba sobre la gestión de la amnistía, con toda la tensión que ha generado en Cataluña y en el resto de España, imaginémonos ahora cuando, como fleco de todo ese proceso, afrontamos, después de un año de enormes tensiones e incertidumbres, un marco todavía más frágil en el que las mayorías están cada vez más comprometidas y dañadas y son cada vez más difícilmente viables por todo lo que vamos sumando a la espalda en el coste que lleva, políticamente hablando, una legislatura tan intensa como la que hemos vivido. Por eso yo me atrevería a decir que no hay nada claro, porque todo es infinitamente más frágil de lo que pensamos, ¿no? No creo que Puigdemont vaya a incurrir en el error escénico de presentarse en la sesión de investidura del Parlamento de Cataluña, porque, como decía Marx en el 18 de Brumario, la historia ocurre dos veces. La primera como tragedia y la segunda como farsa. Y yo creo que evidentemente se deslizaría en un contexto más próximo a lo segundo que a lo primero, ¿no? Yo creo que el personaje está en gran medida
amortizado en su capacidad épica y trágica al mismo tiempo. ¿Tú crees que él es consciente de eso? Yo creo que, no sé si es consciente, pero... A ver, fíjate, yo creo que alguien que se mira todos los días en el espejo tiene que darse cuenta de la evolución del personaje. Yeah. Y él es un personaje que es un político al que el personaje cada vez le devora más. Entonces, yo creo que cierto atisbo del payés gironí tiene que seguir, ¿no?, ahí en la cabeza operando para no hacerle cometer lo que sería realmente un escenario de farsa que además complicaría muchísimo todo, incluso a Junts, porque la gestión de esto haría muy compleja la ecuación catalana. En segundo lugar, yo creo que lo verdaderamente complicado va a ser cómo el Partido Socialista va a gestionar de puertas adentro lo que representa un consorcio mixto que le permita a Cataluña gestionar los recursos tributarios de todo un territorio, después de también todo lo que ha sucedido. Y sin que pueda significar eso una emulación de la singularidad fiscal del cupo vasco. Y la articulación de todo ese relato es muy difícil. Y es difícil porque no está claro, es verdad que hay fiscalistas que apuntan que es viable, pero el argumento yo creo que más sólido que puede acompañar el proceso es la eficacia del modelo. Y si realmente es un modelo eficaz de gestión de los tributos. En una administración como la catalana, que en los últimos años y especialmente durante la fase final del gobierno de Esquerra ha demostrado que tenía muchas disfuncionalidades en su capacidad gestora. Y claro, esto supone un upgrade en la capacidad de gestión de una comunidad autónoma. Y no es tan fácil pensar que eso lo puede hacer Cataluña. Claro, si tú cedes esa responsabilidad, pero luego el desenlace es altamente ineficiente, tú tienes un problema en Cataluña, pero al mismo tiempo has generado un problema en el resto de España, porque los demás van a reclamar probablemente esa singularidad para tener derecho a equivocarse también a la hora de poner de manifiesto que no son tan eficientes como la agencia tributaria para hacer esto, ¿no? En fin, yo me deslizaría más por esa otra variable para interpretar el tema que tenemos sobre la mesa, ¿no? Voy a ir cerrando el asunto catalán. Solo a manera de casi ya de resumen, Esther, ¿tú te atreverías a hacer un pronóstico? ¿Tú eres capaz de prever qué es lo que puede, o qué es lo que en este momento hay más opciones que pase, por no decirte qué es lo que va a pasar o no? La verdad es que honestamente es no. Muy difícil, sí, honestamente no. Yo creo, mira, hay una cosa que la racionalidad nos diría que debería haber un acuerdo, pero tenemos un amigo común que es Iñaki Gabilondo, que siempre me decía, querida, no subestimes la tendencia al suicidio de los políticos. Por lo tanto, me temo que estos días solo pienso en esa frase. Pero querría decir una cosa sobre esto que decía Lasai hace un momento. Yo, sobre la eficacia del modelo, creo que es más preocupante la redistribución de los fondos para determinadas comunidades que la capacidad de gestión, porque la capacidad de gestión se aprende y no es genética. Por lo tanto, yo creo que la capacidad de gestión de la administración catalana no tiene por qué ser peor que la capacidad de gestión de otros territorios. Y después hay otra cosa, que es el principio de subsidiariedad. Cuanto más cerca se toman las decisiones de los ciudadanos, pues normalmente, y según dice la Unión Europea, pues puede ser más eficaz la gestión. Por lo tanto, creo que eso se tiene que ver. Bueno, de momento ahora lo que vamos a hacer es ver qué es lo que ocurrió ayer en el Parlamento andaluz, de lo que pueda pasar en el Parlamento de Cataluña, a un giro bastante significativo, por lo menos un contraste dentro del discurso del Partido Popular que vimos ayer en el Parlamento de Andalucía. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Andalucía por algunas de las cosas que escuchamos ayer en el último pleno, el que cerraba la temporada política en el Parlamento andaluz. Primero por los ERE. Saben que el Constitucional anuló hace unos pocos días parte de las condenas por ese caso, por los ERE, a los expresidentes Manuel Chávez y José Antonio Griñán. Y eso ha llevado al Partido Socialista a decir que van a llevar a los tribunales a algunos dirigentes del Partido Popular por las cosas que han dicho sobre la gestión socialista de aquellos años. Bueno, este es el pasaje
fue el enfrentamiento que tenían parlamentario entre Juan Espadas, el líder del PSOE andaluz, y Juanma Moreno, presidente de la comunidad. Como no han dejado de decirlo, aquí le confirmo ya que tienen ustedes preparadas, ustedes y por supuesto Vox, tienen preparadas demandas que presentamos ya para que ustedes recapaciten y corrijan por injurias y por calumnias. Sí. El Tribunal Constitucional no ha dicho que no hubo trama. La trama política existió como establece la sentencia de la Audiencia Provincial y del Tribunal Supremo. El caso ERE, señor Espada, sigue vivo con 134 causas abiertas. Pero Sevilla, Enrique Carneado, buenos días. Hola, buenos días. Decía Enrique que lo más llamativo fue el discurso precisamente de Juanma Moreno sobre la inmigración. Sí, es que Moreno, en la última sesión del Parlamento, como decías, de este curso político, se ha desmarcado del discurso duro de Núñez Feijóo, que ha vinculado inmigración a inseguridad y ha respondido con dureza al discurso racista que el partido de la ultraderecha ha vuelto a pronunciar en la Cámara Andaluza. Lo hacía a través de su portavoz, Manuel Gavira. Esta es la foto, mírala, por favor, señor Moreno, mírala. Todos varones y todos magrebíes, señor Moreno. ¿Dónde están los niños y las niñas que estaban huyendo de la guerra, señor Moreno? ¿Dónde están? El presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, les ha reprochado estar en una constante cacería contra los migrantes y ha recordado que estas personas son quienes mayoritariamente trabajan en la agricultura y la construcción. Además, también ha señalado que solo el 7% de los delincuentes son extranjeros. Juan Manuel Moreno. Usted está diciendo aquí que todos los extranjeros que entran o que viven en Andalucía son unos delincuentes salvajes. Es lo que acaba de decir usted aquí. Usted está generalizando eso. Y eso es un disparate colosal. Mire, para que usted lo sepa, de toda la delincuencia que se ha cometido en Andalucía en el último año, solo un 7% ha sido causada por personas migrantes, y muchos de ellos, por cierto, europeos. Después del discurso racista de la ultraderecha, el secretario general del PSOE andaluz ha exigido al PP romper todas las relaciones políticas con Vox. Enrique, gracias. A vosotros. Hay, José María, una exposición en el debate y una proyección en el debate político nacional de cada cosa que dice Ayuso, que es extraordinaria. Y seguramente eso se traduce en la agenda política del Partido Popular, en su discurso nacional. Juanma Moreno es el presidente de la comunidad más poblada de España. Gobierna Andalucía con mayoría absoluta. Y es además uno de los dirigentes más próximos a Alberto Núñez Feijóo. Esta semana hemos vivido cómo Feijóo endurecía su discurso. Decían dirigentes del PP, no podemos dejar que esta bandera, decían textualmente, que esta bandera la coja solo Vox, y por eso justificaban este discurso de Núñez Feijóo, que sin embargo contrasta de esta manera con el que ayer tenía en el Parlamento Juanma Moreno. ¿Qué explicación le das a esto? Bueno, yo realmente no le doy explicación, salvo aplaudo la decisión de Juanma Moreno de manifestar lo que resulta de sentido común y de urgencia democrática en todas las sociedades europeas, y es que no puede haber una conexión causal entre migración y delincuencia. Cualquiera que establezca esa relación causal se está equivocando y está planteando claramente un escenario potencialmente xenófobo, sino abiertamente xenófobo, dependiendo un poco de la adjetivación que acompañe finalmente esa consecuencialidad lógica que se establezca, ¿no? Yo creo que era oportuno que, especialmente en una comunidad en la que el peso de la migración es tan importante como en Andalucía, alguien con voz autorizada, y en este caso el presidente de la propia comunidad, dijera lo que ha dicho y pusiera sobre la mesa los datos que ha puesto, evidenciando algo que hace caer por su propio peso la argumentación en la que está instalada la extrema derecha, ¿no? Es verdad que hay en algunas comunidades autónomas sensación de inseguridad. El otro día se comentaba la situación que se traslada muchas veces en Barcelona, ¿no? sobre una inquietud dentro del turismo y de muchas personas que padecen situaciones donde se establecen conexiones extrañas que han dado pie a que la extrema derecha también en Cataluña tenga esa efervescencia que proyecta a la hora de actuar con impunidad a la hora de decir las cosas que dice. Se ha ido generando un caldo de cultivo en las redes sociales, es decir, hay un ambiente en muchos aspectos propicio a establecer esa conexión, pero ahí están los políticos para desmentirla, y desmentirla con datos. Y desde luego que yo creo que lo que ha hecho Juanma Moreno es absolutamente oportuno e imprescindible.
imprescindible, ¿no? Y qué bien, y ojalá que se generalice por parte de todos los políticos españoles. Este es el momento en el que Juan Moreno citaba esos datos. Usted está diciendo aquí que todos los extranjeros que entran o que viven en Andalucía son unos delincuentes salvajes. Es lo que acaba de decir usted aquí. Usted está generalizando eso. Y eso es un disparate colosal. Mire, para que usted lo sepa, de toda la delincuencia que se ha cometido en Andalucía en el último año, solo un 7% ha sido causada por personas migrantes, y muchos de ellos, por cierto, europeos. El contraste, decía, con el discurso de Feijóo ante la Junta Directiva Nacional del lunes. Solidaridad sí, pero seguridad también, porque los españoles tienen derecho a salir tranquilos a la calle. Somos una nación con valores. Esos valores incluyen auxiliar y dar apoyo al que lo necesita, pero también incluyen el respeto a la cultura, a nuestras creencias, a las mujeres, a los homosexuales, a la libertad de poder sentirse seguro uno en su casa. Cristina. Qué contraste. La verdad es que yo creo que a Feijóo le cuesta todavía asumir, como a buena parte de la derecha y sobre todo a la ultraderecha, le cuesta asumir que España es un país que como todos cambia, que recibe personas de otros países, que la sociedad española a día de hoy no toda ella es blanca blanquita, sino que tenemos ya muchos colores en nuestras calles, también de españoles y de españolas. Déjame que haga alusión al artículo de Nayat El-Hashmi hoy en El País, donde ella dice que como madre que también quiere estar segura de que cuando sus hijos salgan a las calles no les detienen o les piden la documentación o se generan sobre ellos sospechas de forma inmediata. Los hijos de Nayat El-Hashmi, españoles, probablemente tienen la tez, yo no los conozco personalmente, pero tienen la piel bastante más oscura que la mía o que la tuya, Sastre, o que la de los del norte de España generalmente, ¿no? Es decir, vivimos ya en sociedades plurales y esa idea de seguridad que Feijóo reclama tiene que ser una idea de seguridad para el conjunto de los que vivimos aquí. No tiene que ser una idea de seguridad desde un punto de vista represivo, induciendo además a ese vínculo entre criminalidad y migración, que lo único que hace es situar al líder del Partido Popular en el lado de la extrema derecha, en el lado de la ultraderecha, y además no aportar ninguna solución, errando en el diagnóstico de una forma irresponsable, generando por lo tanto una visión, yo diría que directamente xenófoba de lo que es el fenómeno de la migración, y además no ayudando en absoluto a gestionar un fenómeno que es complejo, porque hay que reconocer la complejidad que hay efectivamente, que es complejo como es el de la migración, ¿no? Yo creo que lo hemos visto en Francia, lo hemos visto en otros países, lo estamos viendo ya en España de forma clara. El de la inmigración es uno de los ejes ideológicos, no solamente en el conjunto del ámbito político, sino también de forma muy, muy, muy clara dentro de las derechas, ¿no? Incorporando ahí desde el centro derecha hasta la ultraderecha. Y es muy llamativo esa posición de Moreno Bonilla, no solamente porque es el presidente de Andalucía, que como bien recordaba Lasalle, es una comunidad con una presencia muy importante de personas migrantes, sino también porque yo creo que con este discurso Moreno Bonilla alcanza o se sitúa en un punto de centralidad ideológica, por decirlo de alguna manera, que proyecta una imagen de ámbito nacional mucho más cercana a lo que es la sociedad española que lo que creo que puede significar las palabras de Feijóo. La sociedad española no es una sociedad racista, lo sabemos perfectamente, no es una sociedad que rechace a los que proceden de otros países, es más, somos acogedores por regla general, lo cual no quiere decir que haya problemas en algunos sitios, que los hay y hay que reconocerlos, ya sabéis que yo en esto insisto siempre mucho, o sea, tampoco podemos obviar que hay sitios en los que efectivamente se pueden generar problemas que tienen que ver con migración, pero sobre todo tienen que ver con pobreza, es decir, migración unida a esa famosa frase de la porofobia, ¿no? Y todo eso en un caldo de cultivo donde el Estado y lo público no hace su función, que es garantizar dosis de equidad y de bienestar para el conjunto de la población. Cuando eso pasa surgen problemas, efectivamente, pero la función de los políticos es justamente solucionarlos, y con las declaraciones de Feijóo del otro día no solamente no se soluciona, sino que se agravan todavía mucho más esos problemas. Hay un momento, Esther, en la intervención de ayer de Juanma Moreno, en la que el diputado de Vox le dice: ve, la inmigración, según el Centro de Estudios de Opinión de Andaluz, ya está entre los principales problemas. Y entonces Moreno le replica: claro, porque ustedes se ocupan de que lo sea y ustedes querrían que fuera el problema número uno, le dice Juanma Moreno a Vox. Esther.
Sí, es interesantísimo todo esto. Yo, para empezar, lo que intentaría es no hablar de problemas, sino yo creo que la inmigración no es un problema. El problema es la falta de vivienda, el problema es qué tipo de mercado laboral tenemos, el problema es la cuestión demográfica, el problema es cuáles son nuestros límites humanitarios, etcétera. Por lo tanto, yo creo que lo que pasó ayer es interesantísimo porque la realidad se impone. Y la diferencia entre el presidente andaluz y el presidente del Partido Popular es que la gestión modera de lo lindo. Es decir, cuando tú tienes que gestionar un grupo de personas, tienes que gestionar un mercado laboral, tienes que gestionar la cohesión de tu propia sociedad, tienes que gestionar la integración de los chavales en la escuela, todo eso es lo que modera. Entonces, Feijóo puede decir lo que quiera, puede tener cerca la tentación del populismo, puede ver que Vox o otros fenómenos populistas de extrema derecha pueden desafiarle electoralmente, pero en realidad Moreno Bonilla lo que tiene que hacer es gestionar su territorio y gestionar la riqueza y la cohesión y el bienestar de las personas. En fin, las 9:31, lo que voy a hacer ahora es hablar de la encuesta de población activa y para eso voy a saludar de nuevo a Íñigo. Pues José Luis, Randstad Research, el Centro de Estudios y Análisis sobre el Mercado de Trabajo y los Recursos Humanos, nos ofrece ahora la ampliación de los datos de la EPA. Conoce toda la actualidad del mercado laboral en randstadresearch.es. Porque esta es la información económica de última hora. Quedábamos a las 9 con ese titular, la encuesta de población activa, que en el segundo trimestre del año nos deja la tasa de paro más baja desde 2008, el desempleo que ha caído en 222.000 personas y el dato de ocupación también es bueno, ha subido, Estefanía Salvatierra, nos decías, en 400.000 trabajadores. Sí, son muchos los datos que nos deja esta EPA, pero hay uno que destaca. La tasa de paro, 11,2%. Desde el año 2008, desde hace 16 años, no teníamos una tasa de paro tan baja. Y esto ha sido posible gracias a que el paro se ha reducido en 222.000 personas. Es un 7,5% lo que se ha reducido en el último trimestre hasta los 2.750.000 desempleados. Lo que duele más en esta EPA es mirar la tasa de paro juvenil. Cae también, lo hace en un punto porcentual, pero aún así estamos todavía en el 26,6%. Es mucho, pero también está en niveles de 2008. ¿Y esa caída del paro, Estefanía, es generalizada o se concentra de manera especial en zonas concretas? Pienso en las autonomías que tienen más peso turístico. Sí, este trimestre el turismo ha tenido un gran peso y se deja notar en los datos que hemos conocido, pero la tasa de paro baja en 14 comunidades autónomas, así que el descenso es generalizado, pero no lo hace igual en Baleares que en Euskadi y Cataluña, donde prácticamente se queda igual, se queda como estaba. La caída en Baleares es brutal, la más significativa del mapa. Baja un 7% allí la tasa de paro, del 15 al 8. Y aquí, evidentemente, es todo turismo. Hay buen dato en tasa de desempleo y hay buen dato de empleo. La ocupación baja en más de 400.000 personas. Es menos que el año anterior, pero está en línea con lo que suele ser habitual en la EPA del segundo trimestre. Y este dato, el de los 400.000, nos permite rozar los 21.700.000 ocupados. Es una cifra récord. Y este dinamismo del mercado laboral provoca que más personas busquen trabajo, anima a la gente a buscar trabajo, así que la población activa también aumenta, es cifra récord, 24.400.000. Estefanía, gracias. A vosotros. Estos datos de la EPA nos dan pie para hablar y poner números, sobre todo, a un debate que va muy ligado a esto, que es el debate que se ha abierto sobre el turismo. Ya saben que el llamado milagro del turismo que estamos viviendo después de la pandemia y que está dejando por récords de empleo, como ahora acabamos de comprobar, récords de ingresos, también nos está dejando cierto rechazo social, por lo menos de una parte de los vecinos, que se ha dado en bautizar como turismofobia. Javier Ruiz, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Y ese es el debate, el que queremos poner números en el abierto de hoy. Esas cifras, lo primero, porque hay un pulso entre el récord de visitantes y el récord de manifestaciones contra el turismo que estamos viviendo. Vamos a empezar, si te parece, por las cifras que nos deja el turismo. Sí, porque las cifras que deja el turismo son abrumadoras y también su impacto económico. Lo acabamos de ver en empleo para empezar. Solo este verano, en junio, julio y agosto, van a visitar España 41 millones de turistas internacionales. 41 millones de personas. Es un 13% más que el año pasado. A final de año van a haber pasado por nuestro país 90 millones de personas, casi el doble de la población española. Es un récord para un verano que va a superar otro,
el récord de gasto turístico, porque no solamente viene más gente, es que se gastan mucho más, un 22% más que el año pasado. Van a dejarse aquí este verano 59.000 millones de euros y el turismo va a crear, además de lo que acabamos de ver y lo que acabamos de registrar en la EPA, 79.000 puestos de trabajo más según las previsiones de Frontur. ¿Qué tenemos? Lo que estás diciendo, milagro turístico, tan milagro turístico que es de hecho el motor turístico, el PIB de España. El PIB turístico crece al 4,6%, es el doble de lo que crece el resto de la economía. De cerrarse así el año Sastre, vamos a superar por primera vez los 200.000 millones de euros en turismo. En concreto, las previsiones desde el Tour son 202.651 millones. Conclusión: la contribución del turismo a la economía española este año va a ser brutal, del 13,2%, 13 euros 20 céntimos de cada 100 euros que mueve nuestra economía se deben al turismo. 13 son el turismo. Y frente a este récord de la gallina de los huevos de oro está el récord de quienes protestan. Claro, hay también récord de turismofobia, efectivamente, porque en los últimos 3 meses hemos vivido un récord de movilizaciones contra el modelo turístico que tenemos. Ha habido protestas en las 8 mayores capitales del país, las grandes capitales turísticas, porque el efecto colateral que nos está pasando es esto. Hay demanda turística, eso dispara el precio de la demanda en general, de los servicios que tienes saturados, no hay dónde comer, los precios están disparados, en fin, la panoplia de cosas que hemos contado ya. Resultado: la manifestación más significativa que hemos vivido es la que reunió a 56.000 personas en las Islas Canarias. Pero es que han salido a la calle 10.000 en Mallorca, 5.000 en Málaga, miles de personas en Alicante y en Cádiz. Ha habido manifestaciones en Sevilla, San Sebastián, incluso en Madrid, en el barrio de Lavapiés. Aunque la imagen que más ha dolido al turismo y al sector turístico ha sido esta que escuchan. Activistas, vecinos en Barcelona disparando con pistolitas de agua a los turistas para que se largaran. Escucha. Disparándoles para que se larguen de restaurantes, de zonas, en fin, esta caza al turista. Te puedes imaginar las delicias que ha hecho de los tabloides británicos, Sastre, acusándonos aquí de, en fin, todo tipo de lindezas. Y la pregunta es qué ha hecho o qué puede hacer la política, qué respuestas, qué soluciones están dando ante este dilema, aquí o fuera de aquí, vaya. Pues vamos a empezar por orden de contundencia, de lo más voluntarioso a lo más duro. Empezando por lo más voluntarioso, nivel 1, la educación. Lo han hecho campañas aquí turísticas que reclaman al civismo. La más contundente que se ha visto es la de Ámsterdam. En Ámsterdam van turistas jóvenes hombres buscando alcohol y sobre todo drogas y prostitución. Bueno, el Ayuntamiento de Ámsterdam ha publicado esta campaña que se titula Stay Away, mantente lejos. Y que empieza así, con esa botella rota y con una advertencia. ¿Buscas una noche loca y desfasar? Te espera esto, dice el ayuntamiento. Una ficha policial, una multa de 140 euros, antecedentes penales. La campaña es durísima y está capturando ejemplos reales de turistas reales detenidos por la policía que acaban así diciendo: mantente lejos. Esa campaña ha fracasado, Sastre, estrepitosamente, como todas las que han recurrido a la educación. Así que, nivel 2, otra respuesta política. Aquí la respuesta fue aumento de sanciones, más supervisión, más controles, más firmes por parte de gobiernos municipales. Varias ciudades han introducido aquellas ordenanzas de medidas para fomentar y garantizar la convivencia ciudadana en el espacio público. Así, por ejemplo, se llama la de Barcelona, que dicta que si vas por la ciudad sin camiseta bañador te expones a una multa de 120 a 300 euros. En Málaga esa multa es de 300 a 700. Eso mismo rige en Alicante, en Baleares, en Marbella. En fin, vamos a decir que fracasar también ha fracasado, porque esto no ha frenado en absoluto la llegada de turistas. Algo han engordado las arcas municipales, pero incluso cuando se han establecido tasas turísticas para frenarlas, las arcas han engordado, los turistas han seguido viniendo. Así que nivel 3, que es en el que estamos ahora mismo, de lo más educativo a lo más contundente.
El nivel 3 es el intento de freno. Y aquí tenemos de todo tipo de respuestas, desde los anticapitalistas, que lo que te dicen es no existe un derecho a viajar. Esto no es un derecho fundamental, así que lo que hay es que limitar el número de turistas, hasta los propios hoteleros, que lo que te están defendiendo es otra cosa. Tenemos que tener menos turistas, subamos precios. Hagámoslo para que vengan turistas más caros, pero vengan menos. Y esto ahora mismo es lo que está en debate. Obviamente esto daña también al turismo español. Mucho de él se está quedando en casa y en el pueblo. Así que lo que tenemos claramente es un debate de qué hacemos, pero no un debate ya sobre si podemos soportar tantos turistas. Empieza a haber una muerte por éxito. Empieza a haber demasiado turismo. Javier, muchas gracias. Un abrazo. Pues estos son, Esther, los elementos y los números de un debate que en Barcelona, por ejemplo, como en tantas otras ciudades, ahora la repasaba Ruiz, se está viviendo muy, te diría casi a flor de piel, pero es evidente que de alguna manera hay que abordar este debate. Sí, Javier lo explicaba muy bien. Ahora Turismo de Barcelona ha cambiado su claim, su lema, que hasta ahora era Visit Barcelona o Visita Barcelona, por Esto es Barcelona, para demostrar que Barcelona es muchas cosas, pues gastronomía, arte, cultura y millones de actividades por hacer. Por lo tanto, creo que es una buena idea que el objetivo sea que la gente venga a hacer cosas y no venga simplemente a ver qué pasa, ¿no? A pasearse y a beber alcohol que aquí está extraordinariamente barato con relación al resto de Europa. En Barcelona, concretamente, hay cosas que hacer. O sea, la gestión pública que realmente podría hacer muchas cosas. Y uno de los temas que se empieza a hablar y que realmente quizá es el más importante es el de los cruceristas de un día. Es decir, los cruceros que llegan a Barcelona, que no salen y entran, que no empiezan o acaban, en Barcelona, sino que pasan un día por Barcelona, y eso significa pues miles de personas a la vez, con muchísimos cruceros al día por el centro de Barcelona y por un área relativamente pequeña que llega pues desde el puerto hasta Plaza Cataluña, no llega más allá muchas veces, y que significa una utilización muy intensiva del espacio público y por lo tanto realmente crea problemas a los barceloneses desde el punto de vista de limpieza. Otra gestión que se podría hacer es el incremento de la tasa turística, que siempre se dice que se va a hacer, no se ha acabado de hacer, y además cuando se habla de ese incremento pues es una tasa realmente pequeña si lo comparamos pues con nuestro peso de los impuestos sobre los servicios que se tienen que prestar al turismo. Por lo tanto, decía Javier, es el 13% del PIB, por lo tanto, un respeto. Son muchos puestos de trabajo, es mucha riqueza para el país. No se puede renunciar a eso. Se trata de ver cómo lo regulas para no morir de éxito. Que es lo y lo vimos durante el confinamiento. Durante el confinamiento nuestras ciudades eran ciudades depauperadas y fantasmagóricas. Por lo tanto, queremos a los visitantes. La economía necesita a los visitantes. Pero bueno, eso también condiciona nuestro mercado de trabajo, ¿no? Que es mucho servicio, mucho... Bueno, lo acaba de mostrar la EPA, ¿no? Tenemos una EPA récord que está muy vinculada precisamente al sector turístico. José María. Sí, yo creo este es el dilema, cómo gestionar el turismo en el siglo XXI cuando además España es un país que atrae 85 millones de personas todos los años, y eso significa un impacto constante sobre la convivencia, porque en las ciudades no solamente estamos los nacionales, sino que también incorporamos una presencia de gente proveniente del mundo que está transitoriamente habitando los mismos espacios que compartimos con ellos, ¿no? Y que en el caso de grandes ciudades como Madrid o Barcelona, en los que hay una tendencia clara hacia una masificación a veces de determinadas áreas de convivencia dentro de las ciudades, pues se hace bastante insoportable. Quienes vivimos en el centro de Madrid comenzamos a sentir a veces niveles de saturación en determinados momentos del día que resultan disuasivos, ¿no? Porque se hace hasta complicada la capacidad para poderte mover de un lado a otro. Y estoy pensando, por ejemplo, yo vivo al lado de la Plaza de España, con todo lo que representa eso, ¿no? Y bueno, yo creo que este es un dato. Hay un rechazo social en determinados ámbitos. Hay una caída del deseo, por ejemplo, es curioso, entre los más jóvenes por viajar, y una cierta tendencia
casi me atrevo a decir, estética entre algunos a la hora de poner en valor la experiencia del viaje, como si fuera necesaria cancelar el viaje también. En fin, hay una serie de cambios culturales muy importantes, pero es verdad que es un sector que desde el franquismo se convirtió en el vector de transformación económica de nuestro país. Sí, el ladrillo y el turismo, ¿no? Cierro contigo, Cristina. Pero precisamente por eso es más importante que seamos capaces de construir un modelo de turismo sostenible. O sea, yo creo que la visión no es tanto, es un 13% del PIB y entonces hay que protegerlo. No. O sea, precisamente porque es un 13% del PIB necesitamos que sea sostenible. Y estamos viendo ya de forma clarísima muchos elementos que no lo son. Que tienen que ver con muchas cosas, pero sobre todo tiene que ver con un modelo de fondo. Durante demasiado tiempo España ha estado ofreciendo de manera general, y por lo tanto seguro que soy injusta porque estoy generalizando, pero un modelo turístico basado en el turismo de sol y cerveza barata en muchos espacios, no en toda la geografía, pero sí en muchos espacios. Si eso no se le da un volantazo, en la línea de la campaña que comentaba ahora Esther, ¿no? De decir Barcelona es esto y Barcelona es otra cosa, que no solamente es la playa o ese ocio de bar fácil, sino que es cultura, que son museos, que es gastronomía, que es otra forma de vivir. Si no se hace ese giro, es muy difícil que podamos hablar de cuestiones de sostenibilidad. Llevamos ya muchos veranos que este es un tema recurrente, y en el fondo lo que tenemos es la necesidad imperiosa de enfrentarnos a un cambio de modelo, y para eso hacen falta bastantes cosas. En primer lugar, la hipocresía social, ¿no? Muchos de los que disfrutan cuando viajan pues de alquiler de un piso turístico, algunas veces ilegal, ¿no? Son los mismos que después se quejan de cómo los pisos turísticos tienen una incidencia clarísima en el incremento del precio de las viviendas en esas ciudades, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, estas son las contradicciones que socialmente tenemos que gestionar. Pero desde el punto de vista de lo público no se puede seguir poniendo en alza la bandera del turismo como la gran riqueza nacional sin hacer ese cambio de modelo. Y desde el punto de vista del sector privado, de las empresas que trabajan en esos ámbitos, tienen que ser las primeras conscientes de que o se cambia el modelo, y eso va a implicar en algunos casos tener que renunciar a una parte de los beneficios o tener que invertir para cambiar otras ópticas, o la gallina de los huevos de oro pues acabará muriendo. Dejadme, ya que estamos hablando de París, de turismo, que vayamos a París, que es una ciudad que también vive en gran medida del turismo. Ya nos decía nuestro corresponsal Vicens Batalla al empezar este abierto que había habido un ciberataque que está teniendo consecuencias, luego lo ampliaremos en el boletín de noticias, porque en efecto es más complicado todavía, si cabe, desplazarse esta mañana, sobre todo a través de la red ferroviaria en París, a consecuencia de este ataque. Pero yo quisiera cerrar el abierto hablando de la parte más deportiva de estos Juegos, ya que hemos empezado hablando de la lectura política que tenían, saludando al director de Carrusel, a Dani Garrido, que está ya en París, al frente del equipo de enviados especiales. Hola Dani, buenos días. Buenos días. El 4G, José Luis, y hola a todos, sigue funcionando, pero sigue lloviendo, ¿eh? Llueve, eso te iba a preguntar. Sí, sigue lloviendo. Y la previsión es que lo haga por la tarde. Eso te iba a decir, porque la previsión que decía Batalla es que lloviera por la tarde, que además, Dani, es un reto también contarlo en la radio, porque siempre han sido este tipo de ceremonias en el mismo Estadio Olímpico, y esta vez va a ser casi como unos Sanfermines, con compañeros en cada puesto, ¿no? Eso es. La verdad que, bueno, va a ser sencillo, porque al final tenemos un equipazo aquí en París que lo va a contar en cada puente, bien distribuido y demás. Pero sí es cierto que, más allá de que sea inédito, de que van a preparar algo verdaderamente sorprendente, van a presentar la potencia de la República, la belleza de París, lo van a pretender, con algunas filtraciones que están llegando que uno no sabe respecto al pebetero, respecto a la antorcha, el último relevo, si son reales o no. Por tanto, de momento lo mantenemos ahí en barbecho. Pero sí, la sensación de toda la información que tenemos relativa a la gala es que va a ser espectacular, pero siempre se puede llegar a deslucir por la lluvia, esto es evidente. Oye, y luego está cómo queda cada país en el medallero. Se recuerda mucho aquellas 22 medallas que fueron el récord de la delegación española en Barcelona del 92. Duro nos ha ido recordando estos días que había una previsión que había hecho el diario L'Equipe que apuntaba incluso a 32. ¿Cómo se presenta, Dani, y sobre todo con qué expectativas el equipo olímpico español? Mira, si me das un minuto me echo una listita. Claro, para te que doy la gente 2 minutos incluso. Mira, yo creo que en atletismo nos va a ir bien, muy bien. Vete echando la cuenta. Cuento con la de Álvaro Martín, María Pérez en 20 kilómetros marcha, relevo mixto marcha también. Jordan Díaz en triple salto, Ana Peleteiro, y ojo a un chico desconocido para la inmensa mayoría, Mohamed Tatawi, que en 800 es un tiro. Ahí podrían salir 6. Carolina Marín en bádminton, yo creo que tocando madera seguro. Cuento con las 2 de selección masculina de fútbol y femenina. Hugo González, que es un nadador campeón del mundo excelente en 200 espalda también. Irían 10. Alcaraz individual.
Ojalá Carlos y Rafa en dobles. Significaría que Rafa está físicamente bien. Veremos qué nos cuenta hoy. Si no está tocado Rafa también en sí, en la individual puede hacerlo, serían 13. Fátima Gálvez y Alberto Fernández en foso en tiro son buenísimos, 15. En waterpolo, si quieres, ponme una de las dos, 16. Adriana Cerezo en taekwondo y Adrián Vicente, 2 en vela, ya serían 20 medallas. Y después, John Ram en golf, si demuestra el nivel, debe hacerlo. Alberto Ginés, que ya es campeón olímpico en escalada. Fran Garrigós, que compite mañana, y Nico Xera en judo, deberían estar muy cerca. Hay una pareja en C2 en piragüismo, Antía Jacome y María Corbera, que también son 2 tiros, igual que el K2 y el K4. Hay un boxeador buenísimo, aunque el boxeo les dan incluso más, yo creo que Reyes Pla lo va a hacer. Raiz Zapata en suelo. La selección femenina de baloncesto en 3x3 también viene muy potente, y ojalá, porque hoy, esta tarde noche, no puede desfilar como abanderada, Mayalen Chorraut, que ya es oro, plata y bronce en 3 olimpiadas diferentes, lo pueda conseguir en K1. Aquí saldrían 31. Te voy a decir, más de 30 salen, sí. Yo, a ver, ayer en el larguero dije 28 porque, a ver, puedo fallar en alguna de ellas, es evidente. Ojalá no falle ninguna y sean incluso más, ¿no? Pero es un margen suficientemente amplio como para superar las 22, ¿no? Yo creo, José Luis, que, sinceramente, tampoco tendría sentido que dijéramos lo contrario. Esto es evidente, tenemos que ser optimistas. El deporte es piel y es corazón y cabeza, y yo creo que, siendo más corazón y piel que cabeza, creo que vamos a ir por encima de 22 y nos podemos mover en esa horquilla entre 25, 28, yo voy a decir 28. Esto no lo sabías, Lasalle, te has quedado sorprendido de la lista. Sí, sí, me he quedado un poco alucinado, sí. La fuerza del deporte español, que es al final lo que se ve, el sacrificio también de tantísimos atletas que pasan por debajo del radar de nuestro propio relato, de los grandes medios, que están ahí 4 años luchando, muchas veces no solo por clasificarse, sino por conseguir financiación suficiente para poder invertir, para poder hacer todo este sacrificio, y que se mide en esta exhibición mundial que son los Juegos Olímpicos. Carrusel, Dani, desde las 7. Eso es, tenemos de 3 a 4 la previa, desde las 7 hasta las 12 de la noche vamos a comprar paraguas y ponchos de €1. Venís de Alemania, aguantáis ahora todo lo que os viene por delante. Mucho ánimo, compañeros. Muchos besos, gracias. Un abrazo, un beso, Dani. Llevas unos días... Sé lo que me vas a decir. No, es que llevas unos días pero no que vienes... es correcta tu apreciación. Así, tan sugerente, tan intimista... ¿Qué me quieres decir, Sergio? Bueno, te voy a decir una cosa que te la voy a explicar luego por ir un poco con orden. No, te la puedo explicar ya, de hecho. Mira, quedan reinaugurados los Juegos Olímpicos del Gozo. Eso va a ocurrir ahora. Vamos a marcharnos hasta nuestro abanderado del placer y del gozo, que es Manuel Vicent. Tenemos una conversación pendiente con él. Hoy nos va a remitir al placer o al gozo de no ir a ningún sitio. Exacto. Y en el caso de ir, del placer que supone pensar en regresar y quitarte los zapatos y ser feliz. Eso es lo primero que vamos a hacer. El gozo, gocear, que es el verbo que utilizamos aquí, se va a prolongar con Lucía Littmayer y con Adolfo García Ortega para pedirles lo mismo que le vamos a pedir ya a nuestros oyentes en el 900-100-800, que es un libro o una película o una canción que les cambiaron la vida, a las que siguen regresando para quitarse los zapatos y seguir disfrutando. He elegido una canción un poco demasiado tranquila, si quieres, pero es que, aunque tú no lo sepas, pues mira, fue un poema originariamente de García Montero, que Quique González adaptó en una versión libre en canción, que es la que estamos escuchando, y que después fue una película. Yo no les pido a los oyentes que encuentren todo eso en uno, pero sí la mejor canción, sí la mejor película y sí el mejor libro que a ustedes les cambió la vida. Quizá es muy pretencioso pedir eso. Hoy, ¿hay algún libro que al leer le cambiara la vida? Seguro que sí. O que por lo menos le cambió le voló la cabeza, que le cambió la manera de ver las cosas, de enfrentarse a los problemas. En el 900-100-800. Eso es. Y después vamos a tener música, como todos los viernes, de la mano de Jorge Sánchez, que es nuestro gurú. Viajamos, ya lo saben, al mundo para tratar de entenderlo por países, pero a través de su música. Fue el Reino Unido la semana pasada y, atención, va a ser Francia. Hoy tocaba. En esta ocasión. Francia tiene mucho y mucho bueno, así que no nos van a faltar posibilidades. Bueno, por ejemplo. Y luego, al final, en nuestras 12 vamos a hacer un experimento, digamos que gastronómico auditivo. Es un disparate. Nuestra compañera Estela dice que es capaz de reconocer qué verdura, sin verla, se está cortando. Se está cortando solo con el sonido del corte. Ella presume de eso, pero hoy va a tener que demostrar. De momento, en el 900-100-800, aquellos libros, aquellas películas o aquel sitio que le cambió para siempre la manera de estar en el mundo. José María Lasalle, Esther Vera, Cristina Monge
a Esther la voy a seguir escuchando y creo que a Cristina y a José María os voy a dar tiempo para que leáis esos libros que os cambiaron la vida. A eso nos vamos a dedicar. Efectivamente, no tengo ninguna duda. Y seguir visitando sitios que nos cambian la vida todos los días. Que paséis buen verano, un beso. Disfrutad, un Vera, abrazo. a ti no, a ti te espero. Exacto. Adiós. Un beso. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.